En una época donde hay tantas personas desanimadas, muchas de ellas decepcionadas y hasta a veces deprimidas, pues qué bonito es encontrar en la palabra de Dios ese ánimo, el aliento para seguir adelante y a su vez que a través de ti, pues el Señor también pueda animar y alentar a otros. Posiblemente en el contexto donde tú te encuentras, en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, tal vez hay personas que Dios va a poner en tu camino para que seas tú alguien que puedas animar y alentar. Porque, porque tristemente hay muchas personas que están a punto de tirar la toalla. Muchas personas que están dispuestas en muy poco tiempo a divorciarse de la vida, a quedar a un lado del camino y están necesitando de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento. Y por qué no, si tú estás dispuesto, seguramente el Señor también te va a utilizar a ti. Y estamos reflexionando últimamente sobre la palabra altar, una palabra muy rica que recorre toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú la puedes encontrar. Pero, pero esta palabra, más que una palabra bonita, tiene que ser una palabra desafiante, tiene que ser una vivencia en cada uno de nosotros, ya que altar de una manera sencilla significa o simboliza el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar de la bendición, es el lugar del perdón, pero también altar implica el lugar de la entrega, de la renuncia, donde yo renuncio y cedo a Dios todo lo que Él demanda de mi vida. Y, y ya hemos hablado de dos personajes, hemos reflexionado sobre Noé y también sobre Abraham. Y hoy, a la luz de Génesis capítulo 26, vamos a tratar sobre Isaac. Génesis capítulo 26, versículos del 23 al 25. Génesis 26, del 23 al 25 dice que Isaac subió a Beerseba y que se le apareció Dios aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y aquí está el versículo clave en esta mañana. Versículo 25 se nos dice que edificó allí Isaac un altar e invocó el nombre de Dios y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Altar, tienda y pozo. Y aunque no es el tema de hoy, son interesantes estas tres palabras que he citado a la luz del versículo 25. Los hombres de Dios eran hombres de altar, eran hombres de tienda y eran hombres de pozo. Altar, tienda y pozo. Altar tiene que ver con lo que uno es, con nuestra vida, con nuestra comunión con Dios. La tienda tiene que ver con las posesiones, con lo que uno tiene. Y el pozo tiene que ver con nuestra confianza, con nuestra fe, ya que trata de la provisión de Dios. Pero quiero aparcar en estas reflexiones la palabra tienda y la palabra pozo. Y estoy centrando todas mis reflexiones a la luz de la palabra altar. Y había dicho la semana pasada que a través del llamamiento de Abraham, Dios había comenzado a poner en marcha el plan de la redención. Y dije que Dios, pues en calidad de pastor, siempre va detrás de un plan. Y el plan que estaba en el corazón de Dios era el plan de la redención. Y que Dios en ese plan muestra una ansia, un anhelo. Y es el anhelo, el ansia de reunir, de reconciliar, nunca de dispersar. Así que Dios había llamado a Abraham y reflexionamos sobre la importancia de vivir a la sombra del altar. Pero aquí aparece un segundo personaje en esta línea mesiánica, el hijo de Abraham, Isaac. La vida de Isaac es interesante, aunque por lo general en la Biblia ocupa un lugar secundario. Y a excepción de este capítulo 26, tú siempre le vas a encontrar en un segundo lugar.
Sin embargo, fue un eslabón muy importante en la vida del Mesías, porque a través de él va a venir su hijo Jacob, y más adelante uno de sus hijos, Judá, de quien va a venir nuestro Señor Jesucristo. Pero, pero su vida, la vida de Isaac, fue bastante pasiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cometió algunos errores como su padre había cometido. Llegó, por ejemplo, por citar alguno de ellos, pues a negar a su propia esposa como Abraham su padre lo había hecho. Otros errores, pues en el momento de la prueba del hambre, pues estuvo a punto de huir hacia Egipto, pero a él Dios no se lo permitió. Otra de las cosas importantes en su vida, por lo que digo que su vida fue bastante pasiva, es que la mayoría de los pozos que él abrió eran los pozos que su padre ya había abierto, pero los filisteos, los enemigos, los habían cegado. Es que hasta le dio el nombre a los pozos que su padre Abraham le había dado. Y si ya hablamos en el terreno sentimental, su novia se la trajo Eliezer por orden de Abraham. Es decir, que él simplemente estaba allí meditando, jugando al FIFA en la Play, echándose la siesta, y lo único que tuvo que hacer es recibir a la que sería su esposa, Rebeca. Por eso se suele decir que su vida fue bastante pasiva. Resumiendo, en la escritura, por lo general, Isaac ocupa un lugar secundario, pero fue un eslabón muy importante en la vida del Mesías. Cometió errores como su padre, la novia se la escogieron, abrió varios pozos, pero la mayoría de ellos su padre ya los había abierto. Sin embargo, y aquí está la clave en esta reflexión, en cuanto a altar se refiere, en cuestión de altar, Isaac edificó su propio altar. Y este es el pensamiento que quiero dejarte en este día. Isaac no dependió de los altares de su padre, Isaac edificó su propio altar. ¿Qué es lo que quiero enseñarte? No dependas del altar de otros, no dependas de las oraciones de otros. Lo que Dios está esperando, lo que Dios ansía en su corazón es que tú edifiques tu propio altar. Que entres en tu habitación y tú tengas una intimidad con Dios. Tu alma necesita expresarse, no la ahogues. Es cierto que la Biblia nos anima a pedir oración, es cierto que la Biblia nos anima a orar el uno por el otro, es cierto que muchas veces podemos compartir cargas con otros para que oren por nosotros, por nuestra situación. Hay cargas que son intransferibles, pero hay cargas que son transferibles y podemos compartir, abrir nuestro corazón para que otros puedan estar orando por nuestras cosas. No dejes de hacer eso. Pero lo importante es que tú te presentes delante de Dios y edifiques tu propio altar. No dependas del altar de otros. Edifica tu propio altar. Piensa por un momento. ¿Cómo estarían los demás si dependieran de tus oraciones? ¿Cómo estaría tu esposo, tu esposa, si dependiera del tiempo que tú oras por ellos? ¿Cómo estarían tus hermanos, tus hijos, si dependieran de tus oraciones? Claro que tienes que pedir oración. Y cuando tengas una carga, cuando tengas una situación que sabes que solo Dios puede darte la respuesta, acércate a Dios y ábrele tu corazón. Pero también puedes acercarte a un hermano y compartir tu carga para que estén orando por ti. Hazlo, de verdad, sigue haciéndolo. La Biblia te anima a hacerlo. Pero mientras otros oran por ti, edifica tu propio altar. No dependas del altar de otros. Isaac no dependió del altar de su padre, sino que Isaac edificó su propio altar. Versículo 25, yo ya les he citado, y edificó allí Isaac un altar, e invocó el nombre de Dios, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Y sí? Ya se lo he dicho. Es cierto que la vida de Isaac ocupa un lugar secundario en la Escritura, a excepción de este capítulo 26. Es cierto que su vida fue bastante pasiva,
abrió pozos como su padre había abierto, cometió errores al igual que su padre. Sin embargo, Isaac no dependió de los altares de su padre, sino que edificó su propio altar. Por favor, hermano, no dependas del altar de otros. Pide oración en esas cargas que sí son transferibles, pero lo prioritario es que tú entres en tu habitación e intimes con Dios. Dios está interesado en tu vida. Él mismo nos dice, clama a mí y yo te responderé. Pedro nos decía en su carta, echando toda ansiedad sobre él. Hay una canción que solemos cantar en nuestra iglesia, en Fuenlabrada. Una canción que dice algo así como: Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Echando toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué, Pedro? Porque Dios nunca es indiferente a nuestra situación. Debemos relacionarnos con Él. Tenemos una herencia y es un cielo abierto. Es verdad que el pecado nos separa, nos aleja. Es verdad que el cielo se torna de bronce cuando uno practica el pecado, pero al recibir a Jesucristo tenemos una herencia en Cristo que no depende de lo que hacemos, sino que depende de lo que somos. La herencia es un cielo abierto, no depende de lo que yo pueda hacer, sino que depende de lo que soy en Cristo. Ahora he sido adoptado, redimido, perdonado, soy un hijo de Dios y el cielo está abierto. Yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y relacionarme con mi Padre. Pide oración, pero edifica tu propio altar. No dependas del altar de otros. Había un pastor en la jungla, pues que le daba mucha importancia a esta verdad bíblica de relacionarnos con Dios, de ser personas, hijos de Dios, dependientes de Él. Y una de las primeras cosas que él enseñaba era que cada miembro de su iglesia, allí en la jungla, en la selva, tenía que cultivar ese hábito. Edificar día tras día un altar para con Dios, tener ese tiempo diario de comunión con Dios. Y cada uno de los hermanos, cuenta él en su testimonio, solía orar allí en medio de la jungla, en medio de la hierba. Y él, día tras día, ¿qué es lo que hacía? Pues como sabía los lugares donde se reunían para orar, él visitaba esos lugares. Y claro, los hermanos de ir todos los días, de pisar vez tras vez el mismo lugar, pues la hierba iba desapareciendo. Lo interesante es que cada hermano tenía su lugar en la jungla y el pastor se gozaba, el pastor se alegraba y cuenta en su testimonio lo bien que le hacía ver la hierba menguar en diferentes lugares, porque era señal de que aquellos hermanos estaban frecuentando su altar. Pero cuando él veía que en algunos lugares la hierba comenzaba a crecer, entendía también que ese altar estaba siendo abandonado, descuidado, y sabiendo quién iba a ese lugar para encontrarse con Dios, él visitaba a ese hermano, a esa hermana, y simplemente le preguntaba: hermano, hermana, ¿qué pasa que la hierba está creciendo? Hoy en día apenas, ¿no? En las ciudades nosotros solemos orar en todos los sitios, menos en el campo, ¿verdad? Lo hacemos en nuestras casas, sobre parquet, sobre tarima, sobre grés, sobre un colchón. Pero yo quiero dejarte hoy esta pregunta.
de hermano a hermano, de corazón a corazón, ¿cómo está la hierba de tu altar? Hermano, ¿cuánto tiempo frecuentas ese lugar? ¿Está tu hierba a ras de suelo? ¿Tienes tu altar conforme al corazón de Dios? ¿O, sin embargo, por las pruebas, por las dificultades que sobrevienen, por los problemas, no estás acudiendo a tu cita diaria con Dios? No vas a poder proseguir a la meta y terminar muy bien si no cultivas ese hábito como Isaac de edificar tu propio altar. Y esto no es para que te sientas condenado de ninguna de las maneras, sino al contrario, animado, desafiado de entrar a nuestra habitación sabiendo que a la cita Él nunca falta. Nosotros muchas veces no acudimos a la cita y damos las mejores horas para el mundo y las obras para Dios, pero tu alma necesita expresarse, no la ahogues, echa toda ansiedad sobre Él. De verdad, yo no sé cuáles son tus circunstancias hoy, pero Él está ahí. Él está esperando que tú también, como Isaac, edifiques tu propio altar. Y para ti, querido amigo, que tal vez ni sabes cómo comenzar un altar, una intimidad con Dios, déjame decirte que necesitas en primer lugar abrir tu corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Porque las obras no nos alcanzan. Tampoco tu religión que tal vez heredaste hace años, pero sí hay un mediador, un solo camino que te puede llevar al Padre y es a través de Jesucristo. ¿Por qué no aprovechas este momento para abrir tu corazón, para acercarte a Dios y comenzar tú también a cultivar una relación con aquel que quiere ser tu Padre, que quiere ser tu Señor, pero que también quiere ser tu amigo? Y tú puedes acercarte a Él no con algo que aprendiste de memoria. La fuente de la oración no son los labios, la fuente de la oración es tu corazón. Por eso yo te invito en este día a que imites a un pobre aldeano, a un hombre rural, un hombre que no comenzaba ninguna tarea, no comenzaba ninguna actividad sin antes haber ido a la presencia de Dios. La historia nos cuenta que un día un ángel, pues, se le aparece a un religioso que solía hablar con Dios, pero con simples palabras que no salían de su corazón, solamente de su memoria. Y aquel ángel le dijo al religioso: quiero que vayas al campo. Allí, junto a la fuente de los 4 caños, tú encontrarás a un aldeano. Escucha cómo él habla con Dios, aprende de él. Y así fue. Aquel religioso fue al lugar donde el aldeano acudía a su cita diaria con Dios. Y el aldeano fue aquella mañana sin saber que estaba siendo observado, que estaba siendo vigilado. Se quitó su gorra y comenzó a dirigirse, pues con palabras muy sencillas a Dios. Le dijo: Señor, te doy gracias en esta mañana. Señor, he tenido un buen descanso. ¿Y tú, Señor? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Has descansado bien? Ahora voy a ir a atender unas cosas del campo, Señor. Y yo quiero que me ayudes para tratar con justicia a las personas con que he de negociar. Quiero estar lleno de ti para todo lo que voy a emprender en este día. Y mientras estaba orando, hablando de amigo a amigo, el religioso que fue para aprender interrumpió la oración regañando a este aldeano y le dijo: pero ¿cómo es que te diriges a Dios de manera tan irreverente? Eso no es hablar con Dios. ¿Quién te enseñó a hablar con Dios de esa manera tan falta de temor y tantas otras cosas? El aldeano humildemente calló y escuchó al religioso. Cuando tú te dirijas a Dios, tienes que decirle, y comenzó a decir cosas de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y continuó dejándole unas oraciones de memoria, pero que no estaban en el corazón. Y se marchó el religioso. A la mañana siguiente, cuenta la historia, el aldeano acudió al mismo lugar. Se quitó su gorra y, como cada mañana, empezó a hablar con Dios. La diferencia es que ahora se dirigió de una manera diferente y empezó la oración
Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando llegó a decir 2 o 3 frases, se había olvidado de lo que continuaba. Y tristemente se puso su gorra y, decepcionado, se marchó a su trabajo y ya nunca más volvió a ir a ese lugar para hablar con Dios. Pasado el tiempo, el religioso tuvo una visita, ya no de un ángel, sino de Dios. Y Dios le dijo al religioso: ¿qué es lo que has hecho? Te envié para que aprendieras, no para que fueras a enseñar. Lo único que has conseguido con regañar al aldeano es que yo ahora, el Señor, he perdido a un amigo. Quiero invitarte a que con palabras sinceras, si todavía no has comenzado el camino de la vida cristiana, empieces tú también a edificar tu propio altar. Tu alma necesita expresarse. Dios ha diseñado tu alma para intimar y dialogar con Él todos los días. Las obras no te sirven. La religión no te sirve. Orar es hablar con Dios, pero la única manera de poder acercarnos a Él es a través de un camino, de un mediador. Y ese camino, ese mediador, es nuestro Señor Jesucristo. Si te animas ahora, tú puedes hablar con Dios con palabras sencillas, que no vengan de tu memoria, sino de lo más profundo de tu corazón. Termino en este día. No dependas del altar de otros. Edifica tu propio altar. Clama a mí, dice el Señor, y Él promete responderte. Esa es mi invitación en este día. Que el Señor te siga bendiciendo.